3, 2. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí de regreso a todos nuestros cibernautas de Palabra de Veracruzano, nuestra segunda cápsula de este programa que estamos grabando en Jalapa, en La Opinión de, y con un invitado de lujo, nuestro amigo el licenciado Carmelo Reyes, que nos está dando unas verdaderas cátedras de aspectos jurídicos con todos sus elementos que lo forman, que lo nutren, filosóficos, bioética, por ejemplo, históricos. Vamos a entrar por ahí también al tema. Pero, licenciado, ¿qué le parece si retomamos el tema de el papel que está ocurriendo en nuestra circunstancia política? ¿Cómo el COVID-19 llega en un momento político, está transformando la etapa política de México, y qué político nos va a dejar después de todo esto? Sí, realmente hay que ponerse a pensar, sobre todo por aquellas gestas que se están realizando por los grupos y que la información no fluye como debería de ser al ciudadano, lo confunde. Por un lado, unos dicen unas cifras y por el otro las desmienten y tienen sus propias cifras. Y bueno, todo nace a través de una formación de que yo tengo otros datos, ¿no? Entonces yo supongo que el gobernador de Baja California también tuvo otros datos y por eso mismo quiso participar en ello. Pero habría que analizar en profundidad si esa palabra es válida y digna desde el punto de vista ético de una persona que quiere permanecer en el poder y rompe los aspectos democráticos para la reelección y en su continuidad se reelige. Y por supuesto la otra parte, si nos están mintiendo o si es un arbuz gubernamental, porque recordemos que fue apoyado por la Secretaría de Gobierno en su momento. Entonces habría que analizar muy de fondo, pero exhortar a la población a que a partir de COVID se analice verdaderamente si nuestros políticos de México fueron por una situación de gobernabilidad para la protección de la sociedad o quisieron mantener su coto de poder a través de la cuestión económica que les tenía que haber sido dada. Esto cambia la perspectiva de la elección, por supuesto, tiene una implicación al COVID en materia política, de voluntad política para el ciudadano y ejercer su democracia con un profundo sentido humanista, es decir, ¿quién es el que me representa? ¿Aquel que busca la economía o aquel que realmente busca la protección humana de la sociedad que tiene en su gobierno? Hay un momento en que surge el COVID en México. En China aparece en diciembre, va a tardar algunas semanas en empezar a aparecer en otros países, entre ellos México, a través de los viajes en el mundo globalizado. Pero en México previamente hay una situación que es una crisis económica, hay una polarización política que ya estaba desde el 2019 y había las circunstancias propias para una crisis de salud. Por razones de política de Estado que se habían venido aplicando. Entonces el COVID llega en un momento, en un caldo de cultivo que está ahí, y es como una especie de la sazón que le viene a poner a este caldito y le ponen los ingredientes que le faltaban para convertirse en una verdadera crisis de aspectos económicos, de aspectos políticos y de aspectos de salud. Tres aspectos fundamentales de carácter estructural, todos ellos. Ahora, lo que planteamos con el licenciado Carmelo, la opinión que él vierte, es obviamente los intereses de grupos de poder muy grandes, que en materia económica son los que mueven los hilos de la sociedad. Hablamos de los empresarios, ¿sí? De un sector de los empresarios los más elevados en cuanto a su poder. Carlos Slim, los dueños de Salinas Pliego, de Electra, hasta Azcárraga de Televisa, el dueño de Kimberly, por ejemplo, Coppel, etc.
esta élite del poder económico que empieza a manejar también con algunos gobernadores aspectos políticos, licenciado, y algunos de estos aspectos políticos de pronto se convierten en una guerra donde aparecen más intereses por cuidar su economía que por los verdaderos enfermos, víctimas del COVID. Esto me hace una implicación referencial al aspecto monárquico. El monarca era el rey, era el destinado de sangre azul, y se destinaba a través de qué, pues de que era una divinidad, el poder venía de Dios. Hoy el poder viene del dios metal, el dios del dinero. Entre más situaciones económicas de fortaleza tengas, mejores posiciones tendrás de mando y de gobernabilidad. Creo que entonces estaríamos hablando de una nueva concepción de monarquía, y solo gracias al COVID es como podríamos estar vislumbrando a través de un velo más claro la postura de nuestros gobernantes. Podría ser una oligarquía que está en el poder, una oligarquía matizada de muchos aspectos de ayuda social. Sin embargo, yo considero que esto tiene que cambiar y la población debe de darse cuenta, porque está en juego su máximo valor, su bien jurídico tutelado, que es la vida. Y hoy por hoy los políticos nos han demostrado que juegan con nuestra vida. Por un lado salgan, no pasa nada, y por el otro lado quédense en casa, ¿no? Entonces, exactamente, ¿qué debió haberse hecho? Pues una unidad en relación al criterio con veracidad y transparencia. No puede ser que en este momento, en estos tiempos que tanto se ha pugnado la transparencia y dice que se ha avanzado en ello, no pueda tenerse la información correcta y haya matices por un lado y matices por el otro, desinformación, en donde la población no sabe qué seguir. Creo que México debe despertar a ello y debemos cambiar ciertos paradigmas que veníamos teniendo. Hay un punto aquí respecto a lo que plantea el licenciado Carmelo Reyes que yo retomaría. Es el comportamiento ético que debemos tener todos, desde la ciudadanía, desde el ciudadano común hasta el hombre poderoso, empresario, o el hombre de clase media que tiene su vida solucionada económicamente hablando, que está recibiendo su quincena y que está con esa comodidad porque es burócrata, porque es un buen trabajador de Pemex, un buen maestro, etc. Es una población protegida, y esa población protegida tiene que pensar en la población desprotegida, en aquel que vende el esquite en la esquina, que depende de la boleada del día, que tiene que salir a la calle aunque le recomiendan resguardarse, porque si no, no come al otro día. Entonces esto implica la solidaridad, pero también implica la disciplina. No puede haber muchas versiones, aunque haya muchas interpretaciones de una versión. Una cosa son las versiones y otra cosa son las interpretaciones. La versión es solamente una, la del gobierno federal. El gobierno federal tiene por mandato constitucional, por un lado, y por contexto sociológico, político, histórico, por otro lado, tiene el mando, el control. Y si ese gobierno, ese estado, ese presidente, esa estructura pierde ese control, perdemos todos, no nada más él. Ya van a llegar las elecciones en el 2021, vote usted por quien quiera en el 2021, no estamos en tiempos de elecciones. Ya llegarán las oportunidades para competir económicamente en condiciones justas, otra vez, o mejorar las condiciones injustas. Por lo pronto, hay una versión que se da a través del subsecretario de Salud. Si esa versión la interpretamos en 120 millones de manera diferente, es correcto, pero es la única versión.
No puede haber la versión de él y la versión de 32 gobernadores. Tienen que sujetarse a esa solamente hasta que pase la crisis. Vamos a regresar ahorita con otros análisis de este tema. Regresamos enseguida.